4 de la tarde, 53 minutos. Después de Bárbaro, podemos decir que quien está aquí con nosotros también es bárbaro. Digo, porque bárbaro significa que uno está convencido de lo que puede llegar a ser, no de barbaridad. Creo que en su momento bárbaro era extranjero, pero en ese sentido no le cabe a él porque es nacido en la ciudad de La Plata, es platense y es muy joven. Y habíamos hablado con Julio Bárbaro en la nota recién, que él tiene esperanza en la juventud. Que la juventud que venga le pueda poner un freno al poder económico de los empresarios. Y que a partir de ahí pueda recuperar una Argentina que está sometida por un grupo de empresarios que le hace muy mal y con la cual los políticos aparentemente le cuesta mucho luchar. Digo todo esto para presentarlo y agradecerle que esté en nuestros estudios a Gastón Castañeto, precandidato a intendente de la ciudad de La Plata por Unión por la Patria. Gastón, gracias por estar acá. No, gracias a vos y muy buenas tardes. Bueno, hace mucho tiempo que venís estando dentro de la política como concejal, recorriendo seguramente la ciudad de La Plata, y yo siempre pienso, cuando uno abarca mucho a veces, se puede llegar a equivocar, ¿no es cierto? Porque muchas cosas se te pueden ir de las manos. Ahora, cuando el distrito o el entorno es mucho más pequeño, creo que se puede conocer mejor, manejar mejor las necesidades y a lo mejor tener respuestas un poco más inmediatas de lo que necesita. ¿Qué sabemos de la ciudad de La Plata, lo que recorriste, lo que viste como concejal? ¿Cuáles son tus ideas? ¿De qué manera podés cambiar lo que se hizo, reafirmar lo que se hizo? ¿Qué está mal, qué está bien? Muy bien. Bueno, primero te agradezco que hagamos la nota presencial porque me cuesta mucho por teléfono. Pero a veces nosotros, ¿sabés por qué? Porque van de un lado a otro. Sí, A lo mejor sí, estás 5 o 10 minutos, haces las notas, como yo siempre le digo, si te dice 5 minutos, decime, porque uno tiene que ser respetuoso del tiempo del otro. Porque a veces paran en una, ya, estoy en una moto, bueno, ¿cuánto? 2 minutos. Bueno, 2 minutos yo me fijo. Si quedaron muchos temas, será para más adelante, pero gracias por venir. Está bien, gracias. Era mucho más cómoda aparte de poder vernos las caras. Sí. Bueno, yendo a lo otro, sin querer hacerlo muy extenso, creo que la sociedad entera hace política. Uh-huh. Quien la hace desde chiquito cuando ve una injusticia con un compañero y quiere pelear para que esa injusticia no pase, cuando se compromete en un centro de estudiantes para ir a exigirle en un principio a una cooperadora o a un director o a un docente que una ventana está rota, que entra frío, que esto, que el otro, y cada uno de los ámbitos que le toca, atravesado por la política, estamos. Lo que creo que ha pasado por muchos años es que por errores propios e intentos ajenos, la política partidaria se ha ido distanciando de la política práctica diaria que ejecutamos y ejercemos todos los ciudadanos. Entonces, en ese sentido, a veces me preguntan, bueno, ¿cuándo empezaste a hacer política? Yo creo que política la cuna. Desde chiquito, cuando empecé a vivir injusticias y sentir ese calor de no poder convivir con algo que no te parece que está bien. Lo que creo muy interesante del aprendizaje dentro de la política partidaria, de la participación en el Estado, es que uno empieza a tener mayor noción de la realidad. Claro. Es como cuando uno de chiquito le exige a sus padres, che, papá, comprame esto, quiero aquello otro, y cuando no uno va entrando los años y va viendo... Ahí vas entendiendo. Uno va entendiendo, ¿no? Que el recurso es finito, que las necesidades son muy grandes y que entre todos tenemos que tener una noción de la realidad y de lo que podemos lograr. Claro, por eso siempre digo, uno tiene que aprender de ese aprendizaje, valga la redundancia, pero después saber transmitirlo para que el otro entienda, porque... Siempre uno se cree que sabe más allá que te dicen. Y cuando vos le decís a tus hijos, pero mirá que yo pensaba como vos, y estaba equivocado, porque mi viejo me decía, y yo de ese momento decía, ¿qué sabe? Yo me llevo todo por delante, yo lo sé, y después pasa el tiempo y vos te pones a pensar y dices, ¿qué razón tenía? Bueno, aprovechá para que no te equivoques y que puedas ganar tiempo, ¿no? Por eso siempre digo, más allá de lo que uno sabe, uno lo tiene que saber transmitir y ejecutar, porque la política sería gestionar, ¿no? Exacto, claro. Tal cual. Hoy, a nosotros, bueno, en ese transcurrir de la vida, tuve la suerte, la posibilidad de poder ir adquiriendo experiencia tanto en la gestión a nivel nacional, después tuve 4 años en el Consejo, los últimos 2 me tocó presidir el bloque de Unidad Ciudadana, y hoy hace 3 años, 3 años y medio, que más o menos 3 años, que estoy de director en el Sistema Alimentario Escolar en el Ministerio de Desarrollo de provincia.
uno de los aprendizajes más grandes es aprender a articular. Claro. Digo, entender que hay limitaciones en el rol de cada funcionario, Claro. pero que el plus que nosotros tenemos que poner como peronistas, como parte de esta nueva generación de la política, es no limitarnos a ver en nuestro cuadrado hasta dónde alcanza nuestra responsabilidad, acá para allá es culpa de los demás. Claro, muy bien. Nosotros tenemos que trabajar fuertemente para tener mayor articulación. El Estado es enorme y yo tengo críticas del Estado, pero más que de la conformación del Estado, sobre todo de esto, de poder volcar y lograr de una buena vez por todas que no nos veamos como espacios estancos, sino de trabajar para tejer más redes, porque cuando muchas veces la sociedad cuestiona que el Estado tiene una burocracia y que no avance y demás, por un lado lo compartimos. Después por otro lado entendemos que a veces esa crítica excede, porque hay un poder real de fondo que no se somete a la democracia, que es el poder económico, que es el poder judicial, y que la política tiene que mejorar también sus condiciones para poder abroquelar la disputa, la representatividad ciudadana, poder escalar y tener un poder más grande y dar esas disputas de fondo. Porque por más que yo hago este ejemplo siempre, uno milita y hace política para transformar la realidad desde donde puede. Entonces un día hay un problema y vos haces un reclamo, algunos van por la parte del reclamo de cortar una calle. A mí me tocó al principio de chico salir a juntar firmas para poder poner conito en la esquina y que no haya más accidente, un lomo de burro, diferentes cuestiones que hacen a la gestión. Ahora, con el correr de los años, nosotros generamos una organización, generamos un partido político. Ahora, ¿qué pasa? Lo tomamos como un ejemplo el otro día. Se inunda la ciudad. Muchos sectores, el agua no bajó en muchos barrios de la ciudad. Y nosotros podemos ir un grupo de 20 compañeros, con las palas, con la carretilla, con las bolsas, a destapar una zanja. Ahora, ese es un laburo que con una retroexcavadora lo haces en 20 minutos, media hora. Sí. Y a nosotros nos lleva 4 o 5 horas. Entonces, con el correr del tiempo lo que entendemos, que la voluntad está buenísima, que no tenemos que perder ese amor por la transformación del que está al lado, pero que necesitamos tener al Estado de nuestro lado. El Estado no puede ser un socio de la concentración del poder. El Estado tiene que ser un socio del pueblo, de lo que más necesitan de un Estado presente. Y todos necesitamos un Estado presente. No es que el que vive en menores condiciones económicas es el que necesita un Estado y el que vive mejor no. En realidad es un sector muy chico que podría sostener un buen nivel de vida sin un Estado presente. Todo lo demás lo necesitamos. El tema es que con el correr del tiempo, como te decía hoy, se fue desasociando el Estado de la gran mayoría del pueblo, en muchos casos la política también, y lo que tenemos que recuperar es eso, es la cercanía entre el Estado, la política y el pueblo, para poner a este Estado y a la política al servicio de esa mejora social. Gastón, el Estado presente tendría que ser presente en un momento difícil para solucionarte un problema, pero después para permitirte crecer y acompañar en ese crecimiento, cosa que a veces es muy difícil de articular, como vos decías recién, y para mí articular es integrar. Exacto. Integrar a uno, integrar al otro. Podés pensar distinto, ¿me entendés? Pero de alguna manera podés llegar a aprender o no, le podés hacer ver al otro que lo que estaba haciendo está mal y lo que vos pensás está bien, y eso te ayuda a que a través de una articulación, una integración, solucionar un problema y generarle a aquel que le solucionaste el problema la posibilidad que después dependa de él con un pequeño acompañamiento del Estado, pero que él sea el que se genere. Yo siempre digo, mira, vos producís escarbadientes. Si vos producís 10, vas a ganar tanto. Si producís 1.000.000, vas a ganar mucho más. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a tratar de producir, pero para eso a veces el Estado te tiene que acompañar, o con un préstamo, o con una quita de impuestos, o con lo que sea. Yo no soy economista, no sé, pero sé que el tema de los impuestos, los préstamos, es lo que siempre conspira cuando se dice que se lo va a acompañar. Y a veces no tenés que acompañar a los grandes empresarios. Vos tenés que acompañar a aquel que tiene una pyme, que genera mucha fuente de trabajo, mucha fuente de trabajo, 20, 30 empleados, pero que si no tiene ese pequeño acompañamiento, directamente tenés gente en la calle. Y hoy por hoy tener gente en la calle es tener pobreza, indigencia y también cierta cuestión que puede conspirar contra la tranquilidad de la sociedad, ¿no? Tal cual, lo dijiste. No tengo mucho más que agregar en ese sentido porque... pero ¿qué no sos? No soy político, nada del estilo, ¿no? Es un pensamiento nada más. Andarías bien porque pensamos, por lo menos conmigo, porque andamos muy por el estilo. En lo que es difusión, en el pensamiento. Mirá, yo siempre doy el mismo ejemplo que combina
Perdón que voy a veces a los ejemplos, me parece lo más, Pero vos a sabés veces que lo más a veces práctico. el ejemplo es lo que más le queda a la gente, porque en el entrenamiento, si vos le decís, entrá por acá, salí por allá, tus viejos saben. Esto no. Ahora, si vas en el pizarrón y le decís, esa Eso imagen no. no se borra nunca. Lo mismo que al chico cuando vos le enseñás, hacelo vos y que el chico lo vea, porque si vos le decís, tenés que ir para allá, para el otro lado, el chico no entiende, no logra tener esa imagen de lo que vos le decís con palabras. Si se lo mostrás con hechos, no hace falta más. Claro, y así que la gran mayoría de todos nosotros estamos a años luz de él, como decía Favaloro, ¿no? Predicar con el ejemplo. Sí. Ojalá tuviéramos a esos próceres con nosotros. Pero bueno, me parece que hay el Pero son ejemplo caminos que se van transitando y no hay que apresurarse, porque te podés caer. El tema no es caerse, el tema es levantarse de la mejor manera y no volver a caerte como te caíste. Tal cual, Es tal cual. este- Pero viste que hay, por ejemplo, en esto que iba a decir, con el tema de los programas sociales, ¿no? Sí, sí. Ese enorme desafío de incorporar al sistema a los que se cayeron, sobre todo por los procesos neoliberales. Cuando Néstor asume la presidencia, había más de 2 millones de programas de titulares en el jefes y jefas de hogar. Cuando termina el gobierno de Cristina, eso se fue transformando en un proceso socioproductivo que se vinculaba a las cooperativas y terminó con 250.000 aproximadamente titulares. ¿Por qué me gusta este ejemplo? Porque cuando uno habla con la mayoría de la sociedad, se ha generado algo tanto de las corporaciones mediáticas que cualquiera asume que el crecimiento de los programas sociales se da en los gobiernos peronistas. No, Pero bueno, la Macri realidad es todo lo subió contrario. cerca de 200.000 puestos sociales, ¿no? Claro, y nosotros terminamos con 250.000 y cuando terminó Macri había aproximadamente 1 millón más de planes, pero también con qué diferencia, porque quiero ir al punto de lo que planteabas vos de lo impositivo, del acompañamiento del Estado. Eso tiene que ser el Estado, no un tapón, sino un acompañamiento, pero no tiene que ser la garantía, Claro. porque como todo en la vida, las cosas se ganan con esfuerzo. Sí, si no descansás Pero en la garantía. nosotros, claro, tenemos que volver. Hay cosas del pasado que son buenas y hay cosas que había que mejorar. A mí me queda muy grabado siempre que el peronismo, entre unas cuantas cosas, me gusta esa frase, ¿no? de que el peronismo logró que el trabajador se anime a mirar a la cara a su patrón. Te digo, para mí no está bueno esa conciencia de la persona que se merece progresar, que se merece tener derechos, es el que labura 18 horas por día, no duerme, es un esclavo del sistema. A mí eso no me gusta, pero tampoco el otro extremo. Entonces, a mí mi abuela, viste, siempre me contaba, mi abuelo laburaba, era cobrador de luz y fuerza y terminaba con los mangos que podía hacer, compraba algo de material y se levantaba al garaje, se levantaba a la casa. De a poco y no se caía. Claro, ¿no? Por eso ese orden, esa disciplina la tenemos que volver a recuperar. No es bueno lo que fomentan los gobiernos neoliberales de ponerte plata en el bolsillo y hacerte creer que esa plata, que vos no haces nada para ganarla. A nadie le gusta. A veces hay eso que se dice, que se usan mucho ahora los jóvenes de la, ¿cómo se dice? De la zona de confort, ¿no? Sí. Esa zona de confort que te juega en contra, pero vos, bueno, más o menos te acomodaste y decís, voy a vivir mal, pero ya me conformo Sí. con... Estoy mal pero con esto. acostumbrado. Claro, no hay que... Entonces yo creo que eso de ponerle plata en el bolsillo a la gente y no lograr que se integre a un sistema de trabajo es un proceso de los gobiernos neoliberales. Por eso nuestros gobiernos lo que fomentaban era darle un acompañamiento, porque digo, es muy difícil el sistema de comercializar. Ni siquiera es que vos decís, bueno, te doy, está bien, como fue nuestro gobierno, yo te puedo dar un horno pisero, te puedo dar una máquina para coser. Para bazar, sí. Te puedo dar, claro, ahora, ¿cuál fue el proceso que fue mejorando? Y si repartimos 15 hornos piseros en la misma cuadra, estamos dando posibilidades, pero no estamos dando organización. Claro. Y ni hablar que estaría buenísimo que cada uno por su individualidad pueda generar esas condiciones. Pero es un país muy desigual, que nosotros vivimos una película, no es una foto, y esas películas hay que ir cambiándolas con tiempo. Es dinámico. Entonces, ¿qué empezamos a generar? Agrupamientos, cooperativas, pero no solamente agruparlos, sino también capacitarlos en cuestiones administrativas, contables, legales, de comercialización, y desgraciadamente todo ese proceso que llevó años ordenarlo, recuperar la cultura de trabajo, la participación, el trabajo en equipo, eso poder vincularlos a todos estos procesos productivos y comerciales, bueno, quedó estancado porque fueron 10 años de mucho crecimiento, pero no pudimos estabilizar
ese proceso. Y esa es la deuda pendiente que en términos de macropolítica, volcados a la microeconomía, quedó en el aire y bueno, vinieron 4 años donde lo borraron de un plomazo, pero me parece que el ejemplo está fresco de lo que hay que hacer, no un Estado bobo que ponga plata y no consiga a cambio generar cultura de trabajo, generar producción. Nosotros tenemos que volver a acompañar al vecino que está más fuera del sistema y al que es parte del sistema, pero también necesita un fomento y un acompañamiento para generar mayores puestos de trabajo. Mira, yo el otro día fui a recorrer Frigolar con Silvina Batakis, la presidenta del Banco 520. Sí. Y claro, eso es una empresa que está formalizada. Además, bueno, el banco le va a otorgar un préstamo para que la empresa pueda exportar algunos cortes a Israel, por ejemplo, que tienen particularidades al momento de la compra por sus cuestiones religiosas. Entonces digo, esa inversión del Estado se va a transformar en un aumento de trabajadores registrados en blanco que van a trabajar mayor producción. Claro, ese es el vínculo que hay que hacer, pero lo que también el Estado tiene que trabajar para que esos préstamos no solamente lleguen a empresas como Frigolar, o a mayor escala, o a Arcor, o a Molinos, sino también, como hizo el gobierno de Néstor y Cristina, fomentar las pymes, que fueron el motor más importante del crecimiento de esos 10 años. Quizás a veces por cuestiones de discurso, a veces Cristina dice, yo les di, y el otro día lo aclaró muy bien, dice, bueno, son cuestiones que la política tiene que estar al frente de esas transformaciones, porque quedó claro en los últimos 4, 6, 7 años que la meritocracia no te salva y que nosotros, pero sí que es necesario, o sea, la salida es colectiva, pero esa salida colectiva necesita del mayor esfuerzo de cada una de las individualidades. Así esto sale, es como un equipo de fútbol. Digo, el 4 tiene que jugar de 4, el 2 de 2, el 9 de 9, pero el todo tiene que jugar a su máximo potencial. Eso es el trabajo en equipo y ese es el trabajo que tenemos que hacer, que todos y todas tengan la oportunidad de que el Estado lo acompañe y con ese crecimiento colectivo fomentar esa movilidad social ascendente. Y como digo, en esa cuestión discursiva que a veces Cristina dice yo, en realidad, lo aclaró el otro día, no es un yo, es todos, pero es una decisión política que permite que las inversiones y los ahorros que entre todos generamos en el Estado vayan volcados al crecimiento productivo y no, por ejemplo, a la fuga de capitales como pasó en el gobierno de Macri y de Vidal. Gastón, ya que la nombraste, ¿cómo la viste a Cristina el otro día? Estaba enojada, diciendo que no era lo que ella prefería, pero bueno, como que se hicieran cargo con la fórmula. ¿Cómo la viste vos? ¿Cómo no estar enojado? Yo también estoy enojado, molesto, frustrado, porque es muy duro a 40 años de la democracia volver a vivir una proscripción. Digo, yo creo que ¿cuál es el problema más grande? Es como en todos lados. En la mesa de los poderosos están sentados siempre lo mismo y van cambiando alguna figurita. En la mesa del Estado las caras van cambiando. Entonces, a nosotros nos toca atravesar 4 años de macrismo donde nos endeudamos hasta el cogote y eso hay que sobrevivir a eso. Durante toda esa etapa y en tiempos previos, inclusive en nuestro gobierno, Cablevisión, Fibertel, Clarín, les tuvimos que permitir la fusión. Entonces, todos esos espacios se van fortaleciendo. Entonces, nosotros siempre la peleamos desde atrás. Y la verdad que a la máxima referente del pueblo, a la persona con mayor caudal de acompañamiento y de votos, que esté proscripta por la justicia, ¿cómo no la va a frustrar? Yo entiendo sus enojos. Yo por lo menos formo parte de un esquema como presidente del Partido Colina, como integrante de un frente de organizaciones de La Patria es el Otro, con el Cuervo Larroque y un montón de compañeros y compañeras más. Estuvimos militando un año para que Cristina sea nuestra candidata. Digo, el 2 de septiembre, ante el intento de magnicidio que sufrió, había más de 1 millón de personas que espontáneamente salieron a la calle. El otro día, el 25 de mayo, 500.000 de personas también en la calle acompañándola. ¿Cómo a quienes amamos la política como herramienta de transformación no nos va a frustrar y enojar que ella no pueda ser nuestra candidata? Entonces, yo coincido, atrás de ella toda opción es peor. Ahora, ¿Massa es peor que Guado? ¿Qué lectura hacen? No, mira, yo creo que ahí es entrar en algunas cuestiones que, a ver, es muy... Es como decir, yo puedo saber que Cristina es mejor porque nos dio todo. Y yo puedo confiar mucho en un compañero como Guado porque tiene la militancia y los ideales que compartimos nosotros. Después, ¿cómo puede ser un gobierno con Guado como presidente, con Scioli como presidente o como Massa como presidente? Es algo
que el futuro nos podrá, ojalá nos permita, bueno, en este caso la de Massa, pero hace una semana con las dos opciones restantes. Sí. Digo, yo otra vez veía un spot de Daniel que era con Volver al Futuro y hacía la línea de tiempo de qué pasaba si él ganaba en el 2015. Bueno, me pareció muy valioso porque el país hubiese sido otro. Por ahí no, digo, yo soy un convencido de que la mejor exponente de esto es Cristina, porque también a uno como funcionario, como político, que Cristina esté a la cabeza es otra motivación, ¿no? Cuando vos te sentís que te conduce una persona que le sobran capacidades, vos también sentís otra responsabilidad, le ponés otro corazón. Imagínate que a quienes tenemos a Cristina tatuada en el alma, lo que sería para nosotros un último gobierno de ella, dejaríamos la vida en ese proyecto, porque es una compañera que dejó la vida también por el proyecto político, por la participación de la juventud en la política. Y los otros compañeros lo tienen que demostrar. Ahora, si Patricia Burri, Morales, hoy justo hablábamos de Favaloro, Larreta, Vidal, salen a hacer campaña, como si fueran personas que salieron de una galera y recién arrancaron ayer y fueron parte de la alianza del 2001 que destruyó el país, nosotros no podemos quedarnos en la chiquita de andar viendo cuánto mejor era Massa que Scioli o Scioli que Guado, y tenemos que trabajar fuertemente para que el peronismo gobierne este país y acomode lo que no logró acomodar estos 4 años, que nosotros claramente, cuestionamos mucho lo que fue el gobierno de Alberto, pero que sin dudas, habiendo atravesado una pandemia, una de las peores sequías que tenemos en los últimos 30 años de nuestro país, es un gobierno mucho mejor al que nos endeudó a nosotros y las futuras generaciones por 100 años. Un gobierno que decía que la escuela pública o que no servía abrir universidades públicas, que no servía abrir hospitales. Entonces nosotros tenemos que separar la paja del trigo y entender que las diferencias internas son mucho menores a la diferencia que tenemos con quienes vienen a hacer un país para 3 millones de habitantes y que el resto sean esclavos. Gastón, teniendo en cuenta el liderazgo que tiene Cristina, que bien lo marcás vos, el hecho de haber dicho el candidato nuestro es Guado de Pedro, cuando se sabe que el candidato es Sergio Massa, cuando ella siempre marcó quién era y en base a eso votaba porque Cristina había marcado a quién había que votar o quién era el mejor candidato, el que más capacidad tenía. ¿Eso de qué manera le puede jugar al electorado? Y yo te insisto, ¿no? Como te digo, para mí el plan A, el plan B y el plan C era que Cristina sea la candidata. Ahora, no es una decisión pura y exclusivamente de nuestro frente. La situación de la proscripción, obviamente que le impone a Cristina poner el movimiento por encima de lo personal y trabajar esta elección desde el lugar que la realidad le permite tener. Y como conductora estratégica de nuestro movimiento, apoyamos lo que ella decida, porque también, no todos vemos las mismas cartas, ¿no? Yo puedo tener una opinión más completa de lo que es la política en nuestro distrito, sí, y claramente hay otros que están en otras instancias. Son visiones distintas, espectros más amplios, más pequeños, según el alcance de cada uno. Y cuando vos me llevaste a Buen Puerto 1, 2 y 3 veces, yo por ahí a veces puedo no ver todo de la misma manera que vos, pero voy a confiar en que vos manejes. Claro. Y me parece que eso como peronismo también tenemos que tener claro. Discutamos, debatamos, aprendamos y mejoramos. Pero, insisto, separemos la paja del trigo y entendamos dónde está el enemigo del pueblo, que claramente no está dentro de nuestras arcas y que siempre va a ser mejor, dentro de los límites que el peronismo pone, poder discutir, a estar afuera de todo y después tener que andar peleando en la calle contra las imposiciones del neoliberalismo y del poder concentrado. Porque no quiero hacerla larga, pero si ya el poder económico, el poder mediático y el poder judicial están concentrados de aquel lado, y si encima nosotros perdemos el poder político y el Estado, todo va a ser mucho más desigual. Así que como pueblo tenemos que cuidar lo que tenemos. Gastón, se habla de Gastón Castañeto y los barrios, por lo menos es lo que yo he visto. ¿Eso qué significa? Una política más para la periferia, la necesidad que tiene la periferia. ¿Qué lectura estás haciendo de la ciudad en el caso de que seas candidato a intendente, que ganes la intendencia de la Ciudad de La Plata? ¿Cuál es la política o el plan a desarrollar? Mira, yo vivo en Villa Elvira. Y mi barrio, cuando nací, tenía calle de tierra y hoy para mí mi barrio es hermoso. Toda la vida me molestó esa cosa de... entiendo la división geográfica, ¿no? Pero los barrios es lo más lindo que le puede pasar y a un chico tener un club de barrio es lo mejor que le puede suceder. Tal cual. Por eso, hermoso. Hay que defender los clubes de barrio que le ayudan
a las municipalidades o a los gobiernos municipales a sacar los chicos de la calle, no solamente a sacarlos, sino a inculcarle un deporte, pero como disciplina. Porque no solamente sabés jugar, sino sabés respetar al compañero, la misma convivencia, y después todas las otras actividades que no son deportivas en un club de barrio. Yo me acuerdo, Adriel, el básquet jugaba en Unión Vecinal, y a mí, yo soy de Lincoln, allá en Lincoln eran todos clubes de barrio. Vos ibas a jugar al básquet, a jugar al fútbol, a practicar boxeo, pero siempre en tu club o en el otro club, más allá de las diferencias. Por eso para mí el club de barrio es palabra santa. Y cuando yo veo todos los problemas que tienen los clubes de barrio, el esfuerzo que hacen para pagar la luz. Porque vos la actividad, ¿dónde la haces? Cuando los chicos salen de la escuela. Y si tenés un gimnasio, tenés que prender la luz. Y el problema, que no te alcanza, el tema del gas y todo eso, digo, si se entendiera que hay que darle una mano muy grande a todo eso, porque te están alivianando una problemática. Tal cual, y ahí es lo que decías hoy vos, aparte de las cuestiones productivas, empresariales y comerciales, cómo esa inversión que hace el Estado en un club se multiplica, porque el trabajo social ya está construido, por eso es indispensable. Y aparte de esto, por una cuestión de identidad, por una cuestión que, no voy a nombrar el club, pero el otro día, estaba hablando con un presidente y me mostraba el listado y me dice, mirá, me marcaba todos los amarillos que no habían podido pagar la cuota. Pero yo lo dejo entrar igual al club, porque acá contenemos, porque el club, digo, el que puede paga, el que no puede no paga, y entre todos tiramos, porque acá no venimos a... Ojalá no salgan Messi, Maradona o Luquitas Lobo. Pero esa no es la idea, ¿no? Esa es la consecuencia después. Tal cual, no es el objetivo principal. Y por eso tenemos que cuidar fuertemente y tener mesas de articulación con las instituciones, porque a veces con el correr de los años y el crecimiento de los clubes, en algunos casos empieza esa política de excluir al que no puede pagar. Y nosotros, digo, tenemos 2 grandes clubes en la ciudad, Gimnasia y Estudiantes. Tenemos 2 grandes clubes que hay que fomentarlo, porque tenemos que lograr también que nuestros pibes, si tienen una escala, yo lo que digo, no podemos ser el patio del fondo de la capital. Nosotros tenemos que ser la cabecera de la provincia de Buenos Aires, con toda esa variada y hermosa identidad que la provincia tiene. Y en ese sentido, el Lobo, el Pincha, tienen que ser nuestros clubes de mayor exponente, que de última sean esos clubes que puedan agarrar a esos pibes que hay una cadena, nacen, ¿no? Claro, la cadena de los clubes de barrio, que vos lo llevas ahí, y de repente, o no llega a Gimnasia y capaz que va a Independiente, a Racing, San Lorenzo, Boca, y vos te lo perdiste. ¿Cuántos jugadores que por acá no tuvieron lugar aparecieron de otro lado y se pero si es de La Plata? Alcaraz, por ejemplo. Y es hermoso ver ¿no? En ese progreso, por ahí ese pibe de barrio que termina jugando en un club así, como para otro pibe de barrio encontrar una ilusión, una esperanza de vida, sabiendo que se puede, más allá de la injusticia en la que uno puede haber nacido. Ahora, para nosotros los clubes de barrio y por sobre todas las cosas el deporte, tiene que tener como objetivo principal la inclusión, la participación, el trabajo en equipo, la disciplina, y no la salvada individual del que logró por condiciones, pero también sabemos que en el profesionalismo del fútbol hay un montón de cositas más. Por favor. Entonces no todo puede ser eso, y el Estado tiene que estar para que los clubes sean el punto de inclusión y que los pibes no terminen en la esquina o en la venta de droga o en el boludeo por encontrar un espacio de pertenencia. El club tiene que ser el espacio de pertenencia. Me encanta el tema de los clubes de barrio. Gastón, yo te tengo que agradecer ahora, pero esto es un puntapié inicial. ¿Me entendés? Bien. El camino es largo, aunque para muchos es corto, pues no tenemos mucho tiempo, tenemos que hacer esto, aquello, lo otro, ¿cuántos días faltan? Te vamos a seguir invitando, si querés venir cuando vos quieras, acá tenés un espacio para contarle a la gente por qué te tiene que votar a vos. Bueno, te agradezco mucho el espacio y compartir tantas ideas también. No, está bien, pero los clubes de barrio defendelo. Lo vamos a defender. Es lo mejor que le puede pasar a la familia, porque integra a la familia el club de barrio. ¿Dónde vas? ¿Dónde ibas? A Jorge Newbery, a Rivadavia, al Linqueño, y vos sabías que estabas ahí, y después te ibas a tu casa. Está bien, era otra época, pero hoy por hoy se puede sostener eso, porque los clubes de barrio siguen nucleando ese tipo de idiosincrasia. Gastón, gracias. Franco también que te acompaña, ¿no? Grande, como siempre, un grande. Tiziana también, los dos. Eso, lo más importante es el entorno, porque si uno se equivoca, te hacen ver, y si acertás, te empujan. Y creo que es importante. Es entre todos, entre muchos, no uno solo. Igual. Y vos, bueno, tenés cuna de eso, así que quédate tranquilo. Muchas gracias. Gastón, gracias. A vos. Gastón Castañeto.